Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el código La Encerrona para ahorrar al máximo en tu tipo de cambio y accede a los beneficios de cambio para descuentos exclusivos en las mejores marcas. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 21 de junio de 2022 y yo quiero que hoy todos en su desayuno se cojan de las manos, bajen la cabeza y reflexionen sobre cómo absolutamente todos nos parece normal que la mano derecha del presidente, el ministro favorito del presidente y dos sobrinos del presidente se hayan fugado y no pase nada. Es más, uno de esos sobrinos, Gianmarco Castillo, se fugó, le quitaron la orden de captura y ya está todo muy contento, reapareció, todo bien. El otro sí sigue prófugo. El caso es que todas estas fugas no parecen generar ningún tipo de responsabilidad en nadie. Ayer les contábamos que la cabeza del ministro del Interior, Dimitris Enmache, podría rodar en los próximos días porque el fujimorismo y Renovación están buscando las firmas para censurarlo, básicamente por la fuga del exministro Juan Silva. De todas las fugas, pues la de Silva era la más cantada, y saber cómo así se fugó nos puede dar más pistas de quiénes lo protegen y por qué. Desde la semana pasada ya varios medios han estado accediendo a información fiscal sobre los pedidos que se hicieron para vigilar a Silva. Entonces, Graciela Villasís de El Comercio mostró un informe del fiscal que lleva el caso, Samuel Rojas, en el que se señala que la Dirección contra la Corrupción de la Policía no cumplió con su labor de videovigilancia a Silva. En el documento, Rojas cuenta que el 27 de mayo él se reunió con el jefe de la División de Investigación de Delitos de Corrupción, el coronel Enrique Guasasquiche, y con el comandante Vladimir Bellota para hablar de la videovigilancia que le tenían que hacer a Silva, y ese día los dos policías le dijeron que estaban en condiciones de ejecutar la medida. Y mientras ellos conversaban, ese mismo día el exministro Silva había ido a declarar ante el fiscal de la Nación. Ese mismo día también se dispuso la videovigilancia a Silva. Era perfecto, ellos sabían que Silva estaba en la Fiscalía de la Nación y podían iniciar la videovigilancia. En ese momento no había que buscarlo en ningún otro lugar, pero parece que se demoraron en ejecutar la orden y entonces el fiscal Rojas empezó a recibir respuestas bien raras de parte de la policía. Resulta que ya no tenían ubicado físicamente a Silva, pero le estaban haciendo un rastreo digital. El problema es que esta modalidad pues no te arroja una ubicación exacta, sino dentro de un rango de 8 manzanas, que es bastante. Como ya todos saben, la última vez que se vio a Silva en público fue 6 días después de eso, el 1 de junio, cuando el señor fue a una entrevista en Exitosa. ¿Qué pasó a partir de ese día 1 de junio? Pues el reportero Eduardo Quispe de Cuarto Poder reconstruyó los últimos días de Silva. Ese 1 de junio, su abogado Luis Yalán asegura que lo vio por última vez. Ese día, efectivamente, Silva estuvo declarando como si nada ante la prensa. Al día siguiente, el 2 de junio, la escolta, que tenía escolta policial en su calidad de exministro, lo recogió temprano y lo dejaron cerca de la Avenida de la Peruanidad, en Jesús María. Nunca más lo vieron porque él les dijo que ya no iba a requerir sus servicios por ese día. Ese mismo día, en la noche, se conoció la transcripción del audio sobre los 100.000 grandes para Silva por parte de una empresa del consorcio Tarat. Y ese día estalló todo. Entonces, al amanecer del día siguiente, estamos viernes 3 de junio, 3 de junio, el fiscal Rojas ya se preocupó porque seguía sin recibir un informe sobre los resultados de la videovigilancia que ya tenía una semana y le pidió a la policía que le entreguen resultados y se sentó a esperar. Mientras tanto, ese mismo día, ya con el escándalo que había estallado, Silva fue por última vez al colegio público que él dirigía. Aunque no lo crean, esta joya, después de dejar de ser ministro, retomó como si nada su chambita como director del colegio Víctor Andrés Belaúnde, lo peor. Bueno, en ese colegio él habló un ratito con el subdirector, le dijo que ya volvía, pero no regresó. A las 11 de la noche se comunicó con uno de sus escoltas y le dijo: mira, te aviso si mañana me tienen que acompañar a algún lugar. Al día siguiente, estamos sábado 4 de junio, no llamó a las escoltas y ellos se acercaron a su casa de Puente Piedra. Entonces su esposa les dijo a los escoltas que él había salido con su abogado. Por la noche, el fiscal finalmente recibió un informe de videovigilancia, el que había pedido el día anterior. Este informe tenía acciones de verificación ocurridas ese mismo día sábado y el día anterior, o sea, se pusieron recién a trabajar cuando el fiscal le pidió los resultados. Entonces, como la cosa no daba más, ese día el fiscal solicitó la detención preliminar y ese mismo día el juez la ordenó. Pero una cosa es ordenarla y otra bien distinta, ejecutarla. Y ahorita van a ver por qué. Y así llegamos al domingo 5 de junio. Las apariciones de Silva empiezan a ser cada vez más escasas. Ese día llamó a su abogado para discutir sobre el impedimento de salida del país que ya tenía.
fue la última vez que habló con su abogado. Al día siguiente, y al lunes 6 de junio, él le pidió que le retiren el resguardo policial, pero nadie, ni la policía, ni los que supuestamente le hacían videovigilancia a Silva, le informaron de esto al fiscal Rojas. Imagínense, él le pide a la policía, ya no quiero resguardo, y nadie le dice al fiscal. De hecho, ese día el fiscal había citado a Silva para que vaya a declarar, aunque con la expectativa de detenerlo, pero Silva nunca llegó. Finalmente, el martes 7 de junio, el día de el despacho del fiscal de la Nación formalizó ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria la orden de ubicación y captura de Juan Silva. Pero no la habían dictado el sábado, se preguntarán ustedes que han estado atentos. Efectivamente, pero resulta que la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados al crimen organizado, la DIRCOCOR, se encontraba en imposibilidad operativa de cumplir la orden de detención del sábado. Estoy leyendo lo que dijo el fiscal Rojas. Por supuesto, ya para ese día, estamos 7 de junio, el señor Silva se había desvanecido en el aire y oficialmente se convirtió en un prófugo más de este gobierno. Días después, ante el Congreso, el ministro Senmache dijo que la policía no le hizo seguimiento a Silva porque eso no era parte del proceso de videovigilancia solicitado por la Fiscalía. Y ayer Senmache se molestó cuando los periodistas de RPP le preguntaron por estos temas. Primero dijo que los prófugos de este gobierno no son los únicos más buscados del país, sino que hay otros que tienen 10 y 20 años de prófugos. Ya, pero es muy raro que la incompetencia sea excesiva en los prófugos del gobierno. Veamos brevemente el caso de Bruno Pacheco, por ejemplo. El domingo Panorama mostró que la policía le perdió el rastro el 17 de febrero. La policía le estaba haciendo videovigilancia a Pacheco desde diciembre del año anterior en un inmueble de Ate, tenían fotos paseando, usando el teléfono, pero le perdieron el rastro ese día 17 de febrero, más de un mes antes de que la Fiscalía pida su detención. A pesar de su fama, nuestra policía no es tan incompetente, ¿no?, como para perder el rastro de alguien que todavía no es técnicamente prófugo durante todo un mes. Porque un mes desde que le perdieron el rastro hasta que la fiscalía pidió que lo capturen, no lo podían encontrar. Todo esto merece una explicación exhaustiva de Senmache, que técnicamente no era ministro mientras ocurría todo esto, pero le toca, él es el responsable político. Y quiero terminar con algo que el fiscal Rojas recalca en su informe sobre Silva, que desde que se iniciaron las coordinaciones con la policía, y cito, era evidente que se podían suscitar circunstancias que podrían afectar la efectividad de los actos de investigación y de aseguramiento procesal de los implicados, y esto especialmente porque, y sigo citando al fiscal, el presidente Pedro Castillo funcionalmente es el jefe supremo de las fuerzas policiales. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. ¿Necesitas salir de casa? Usa Didi. La app de movilidad más grande del mundo ya está en Lima. Todos los socios conductores pasan por una verificación de seguridad al registrarse en la app. Descarga Didi y viaja más tranquilo. Ya lo sabes, si necesitas salir, mejor con Didi. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 21 de junio de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y tenemos nueva fiscal de la Nación. Probablemente esta es la noticia del día en un país en el que básicamente todos los políticos pasan por la fiscalía. La Junta de Fiscales Supremos tomó la decisión de elegir por unanimidad a Liz Patricia Benavides Vargas como nueva fiscal de la Nación. Benavides reemplazará al fiscal Pablo Sánchez, que estaba en este puesto de manera interina tras la salida de Zoraida Ábalos. Además, ella va a ser la responsable de seguir con la investigación al caso del presidente Pedro Castillo. A pesar de ser relativamente joven, tiene 53 años, Liz Benavides cuenta con una trayectoria de más de 27 años en el Ministerio Público. Ella nació en Huancavelica. Sin embargo, el periodista Luis Ángel Villanueva publicó ayer los resultados de la evaluación de un concurso público en el que Benavides participó para lograr ser fiscal suprema, y los evaluadores cuestionaron fuertemente sus conocimientos en ámbitos como, por ejemplo, las funciones de la Academia Nacional de la Magistratura, y además han recalcado mucho que no responde sobre su percepción de si el sistema de justicia es corrupto. Y diera la impresión que los evaluadores de manera indirecta estaban preguntándole por el caso de su hermana Emma Benavides Vargas, jueza superior de Lima, a la que se le acusa de integrar junto con otros magistrados, esto ya se los contamos, una organización que recibía dinero por dejar en libertad a narcotraficantes. Y un asunto que no se puede dejar pasar porque creo que explica muchas cosas en retrospectiva es el reportaje de Marco Vázquez de Panorama, que reveló correos del inicio del auge de las constructoras chinas. Las constructoras chinas tan beneficiadas
por Silva y por toda esta mafia de este gobierno. Entre ellos, algo que llama la atención son los correos enviados a Martín Vizcarra por parte de la mamá del ex primer ministro Salvador del Solar, Elvira Labarte. Ella es una gestora de intereses más o menos conocida, según su LinkedIn, trabaja para Málaga and Web, y ya Eloy Marchand de El Foco había revelado el año pasado algunos correos electrónicos obtenidos por la Fiscalía, y en ese momento dijo Eloy: Elvira Labarte es una socialité limeña conocida en el circuito empresarial por ser asesora de compañías mexicanas con presencia en el Perú. Labarte es madre de Salvador del Solar, que fue primer ministro entre marzo y septiembre del 2019 de la gestión de Martín Vizcarra. Labarte y el expresidente Vizcarra tienen una amistad que se remonta al 2012, cuando él era gobernador de Moquegua. Por entonces, Labarte era la asesora de Southern, la firma mexicana que explota una mina en Cuajone y posee una fundación en Hilo, también ambas en Moquegua. Entonces, ¿qué es lo que salió este domingo? Pues que Labarte resulta que no representaba solo empresas mexicanas, sino también chinas. El primer correo reportado es de agosto del 2016, al inicio del gobierno de PPK, cuando Vizcarra era ministro de Transportes. Entonces, ella le pedía al ministro Vizcarra que reciba a su representado, que era Javier Casabuone, director de Pearson Capital Asia y del foro de Biarritz, y que almuercen o cenen. A otra persona a la que llevó a reunirse con Vizcarra fue a Rubén Lora, representante de Mota Angel, y este a su vez separó cita para el gerente de CERREC, China Railway Tuner Overseas, Wang Kung. El 19 de julio también de ese año, Rubén Lora organizó una reunión con representantes de varias empresas chinas e incluyó al montesinista Oscar Medelius. Tremendas juntas, y resulta interesante que todo esto venga desde la época de Vizcarra. Recordemos que Carelín, por ejemplo, también. Y en el primer bloque les estuvimos hablando del ministro Senmache, el ministro del Interior, que como corresponde a todo ministro del Interior del Perú, pues está en problemas. Hay más problemas, de hecho, en su sector. El fin de semana, Punto Final reveló que hay un total de 337 grados y títulos de oficiales de la policía que podrían ser declarados nulos, porque son presuntamente falsos. Resulta que a lo largo de varios meses, alguien todavía no identificado usó 4 correos no oficiales a nombre de la Escuela de Oficiales de la Policía para pedirle a la SUNEDU el registro de grados académicos y títulos para policías en actividad. Como ustedes sabrán, los cadetes estudian 5 años, se reciben de alférez y de administrador en ciencias policiales. Este es un título con rango universitario, de acuerdo a una disposición complementaria de la ley universitaria, por eso se tiene que registrar ante SUNEDU. Bueno, a raíz de la pandemia, la Escuela de Oficiales de la Policía remitía los pedidos de inscripción de grados y títulos desde un correo electrónico oficial. Pero en mayo del 2021 recibieron algunos pedidos desde SUNEDU en los que aparecieron las primeras inconsistencias, porque no habían pasado por el mecanismo de originalidad, o sea, plagio para variar. En otros, por ejemplo, se hallaron firmas falsificadas, en fin, un nuevo lío que tiene el ministro del Interior. Y una de las tantas cosas que este Congreso aprobó este fin de semana fue una norma que reconoce a los comités de autodefensa como parte del sistema de seguridad ciudadana. Como ha señalado la ex ministra de Defensa Nuria Sparch, esta norma es un despropósito. Para empezar, porque esto es básico ya, el monopolio de la violencia solo lo tiene el Estado a través de las Fuerzas Armadas y la Policía. Entonces, lo que dice Sparch es que esta norma no solo reconoce a los comités de autodefensa que ya existen, sino que autoriza que haya más, a pesar de que la tendencia, justo por esto del monopolio de la violencia, pues es ir reduciéndolos. Estas se crearon para situaciones de emergencia. Entonces, ¿qué va a pasar ahora si los comités de autodefensa deciden enfrentarse a la policía o a las Fuerzas Armadas? Miren nomás lo que pasa con los serenazgos en los distritos de Lima cuando se pelean, batallas campales. Ahora imagínense esas peleas con los comités de autodefensa de distintos pueblos rivales, algo que sucede. Este es un asunto bien grave al que nadie le está dando mucha pelota. Y no todas son malas noticias, ahora tenemos una buena noticia relativa todavía. La semana pasada les contamos sobre la situación de las clases en las universidades, pues el fin de semana por fin salió una nueva resolución del Ministerio de Educación que dispone el retorno a la presencialidad a partir del segundo semestre académico de este año. Esta resolución deroga la antigua norma que establecía el modelo híbrido semipresencial, que en la práctica, pues muchas universidades se pasaban de listas y hacían que los alumnos tengan solo un curso presencial en el mejor de los casos. Todos los demás eran virtuales. El problema es que, tal como se ha redactado la nueva norma, básicamente se está derogando toda virtualidad, lo que tampoco está bien, ¿no? En estos 2 años y medio de pandemia ha habido mucho aprendizaje sobre las clases a distancia, un aprendizaje que no se puede tirar al tacho así nomás. La presencialidad no solo es necesaria, es imprescindible, pero las cosas no pueden ser o blanco o negro, no seamos
básicos. Hay muchas situaciones en las que se puede adoptar la virtualidad, se puede establecer un máximo de horas virtuales o porcentajes, en fin. No hay que hacer o una cosa o la otra, ¿no? Las cosas no se hacen al caballazo tampoco. Y nos vamos con el meme del día, el diario favorito de fraudistas y de ideólogos de género, Expreso. Ellos han publicado en página central un destape que seguramente es producto de una ardua investigación. Famosos que hicieron pacto con el diablo. Un informe que tiene que haber implicado una corroboración a nivel global porque destapa los vínculos de Satanás, literalmente con Bad Bunny, Karol G, Bob Dylan, Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, John Lennon, Jimi Hendrix, los Rolling Stones, en fin. Incluso muestran un documento firmado por 7 demonios. ¿Qué tal primicia? Insólito, ya los audios de Silva son cualquier cosa. Tranquilos todos, ¿no? Esto es otro producto afiebrado de nuestra DBA. Porque Satanás, como la ideología de género, el fraude o la credibilidad de Expreso, no existe. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Ya salió Perú Bizarro. 79 relatos cortos y francamente insólitos de nuestra historia republicana, desde la Tigresa del Oriente hasta el Contrato Dreyfus, pasando por Miguel Grau o Victoria Santa Cruz y cubriendo célebres asesinatos y mitos históricos. Perú Bizarro, las historias que no supieron o no quisieron contarte, ya está en todas las librerías. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y sí, seguimos en pandemia, no parece, pero sí. Así que hoy vamos a hablar de una de las consecuencias más comunes de haber tenido COVID. Según algunos estudios, hasta un 5% de los pacientes ya recuperados de COVID aún mantienen este síntoma meses después de haber pasado la enfermedad. La anosmia, la pérdida del olfato y el gusto. ¿Qué puedes hacer para recuperarlos? Tanto en National Geographic como en el New York Times recomiendan el entrenamiento del olfato, un tipo de terapia que se puede hacer en casa, que no tiene ningún riesgo y puede ser muy barata, aunque también hay la opción de usar aceites esenciales que sí cuestan. Eso sí, la evidencia científica rotunda todavía está construyéndose, no hay una garantía del 100%, se está estudiando. Además, la memoria olfativa depende mucho de la experiencia individual y de la cultura de la que cada uno de nosotros viene. Cada persona es un mundo de recuerdos, de olores y sabores. Dicho todo eso, ¿qué puedes hacer? Leo el New York Times. Para comenzar, elige 4 aromas que te resulten familiares y que te evoquen recuerdos intensos, dijeron los expertos. Estas son las fragancias con las que te quedarás durante la fase inicial de tu entrenamiento. Tal vez uno de ellos sea un champú perfumado, una colonia favorita o limones del árbol en el patio de tu niñez. Por ejemplo, un ávido cocinero casero podría usar ciertas especias de su despensa. Alternativamente, algunas personas han tenido mucho éxito con cosas que huelen mal, como leche en mal estado. Otra apaga una vela todos los días e intenta oler el humo. Si eso no suena atractivo, pues puedes optar por comprar un kit de olor con aceites esenciales. Los aromas clásicos son rosa, eucalipto, clavo y limón. Pero primero pídele a alguien que no tenga problemas de olfato que lo pruebe. Luego pregunta si la persona puede oler fácilmente la fragancia cuando el aroma está cerca de su nariz. En el proceso, evite que los aceites entren en contacto con su piel porque están altamente concentrados. Los expertos consultados por el New York Times recomiendan mantener sus aromas en un lugar de fácil acceso, como al lado de su cama, y oler cada aroma durante 20 segundos para que toda la sesión de entrenamiento del olfato dure aproximadamente 1 minuto. Mientras haces esto, inhala brevemente en lugar de inhalar profundamente, recomendó Michelle Kelly de Absent, mientras demostraba una serie de bocanadas repetitivas a las que se refirió como olfateo de conejo. Eso queda claro, ¿no? Mientras se huele las fragancias, a menudo ayuda a mirar una imagen de lo que se está oliendo, dijo el doctor Nicholas R. Rowan, profesor asistente de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore. Luego trata de imaginar cómo te olía o sabía el artículo. No es simplemente el acto de oler algo, sino que también es una especie de imaginación consciente de cómo olía cuando lo comías o cuando te lo ponías en la piel, por ejemplo, si fuese una loción, dijo el doctor. Simplemente hace que sea más agradable continuar con el proceso. Oler algo que está conectado a un recuerdo o a una emoción es ideal, dijo el doctor, porque el cerebro juega un papel muy importante en la forma en que percibimos el olor. ¿Cuánto tiempo necesitas hacerlo? Pues en general los médicos aconsejan a sus pacientes que realicen ejercicios de olfato 2 veces al día durante 3 meses.
siga entrenando durante un año si fuese necesario, dijo el doctor Thomas Hubel, investigador de la Clínica del Olfato y el Gusto de la Universidad Técnica de Dresden en Alemania, cuyo trabajo ha informado los métodos de entrenamiento de olfato que ahora se utilizan alrededor del mundo. No hay tiempo para más. Recuerden que el Encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisores locales y busquen en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que han perdido el olfato después de tener COVID. Con ellos sobre todo, porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, a los que plinean, a los miembros del canal de YouTube y a todos los que se han suscrito por Patreon, que es una plataforma muy segura de usar. Muy fácil, inténtenlo. Y hoy es martes musical, la sección de Romina. Y Romina quiere recomendarles el álbum de una de sus bandas favoritas de indie folk, la banda de Islandia, Of Monsters and Men, ya que hace unos días, por el 10º aniversario de su álbum que los llevó al reconocimiento internacional My Head is an Animal, sacaron una sesión acústica inédita tocando todas las canciones de ese álbum. Está todo completo y gratis en YouTube, lo pueden buscar como Of Monsters and Men The Cabin Session. Escúchenlo, es mágico, dice Romina, con letras a veces mitológicas, a veces sobre el desamor, pero sobre todo súper poéticas y existencialistas. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Todos los días, minuto a minuto, recibimos contenido que muchas veces es irrelevante y nos distrae de las cosas que están pasando y que nos importan. Soy Jonathan Castro, editor general de La Encerrona, y mi trabajo consiste en conseguir información nueva, original y sobre todo relevante para el país. Si les gusta el trabajo que hacemos, consideren suscribirse al Patreon o unirse a nuestra comunidad de YouTube.